Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del libro Voces de Chernobyl, pero antes de adentrarnos a mi opinión y los elementos periodísticos que encontré en él, vamos a hablar un poco sobre la historia de la autora, Svetlana Alexievich. Ella es una escritora y periodista bielorrusa que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2015. Es conocida por su estilo único de recopilación de testimonios e historias personales que abordan temas políticos y sociales, principalmente relacionados con la historia de la Unión Soviética y la vida de sus ciudadanos. Alexievich comenzó su carrera escribiendo para periódicos locales, antes de dedicarse al periodismo literario. Su trabajo más famoso es justamente este libro, Voces de Chernobyl, que documenta los testimonios de las personas afectadas por el desastre nuclear de Chernobyl en 1986. A través de entrevistas a víctimas, testigos y sobrevivientes, el libro ofrece una mirada conmovedora y personal a las consecuencias humanas de la tragedia. La obra fue aclamada por su poderoso impacto emocional y su capacidad para mostrar el lado humano de uno de los desastres más grandes de la historia. Voces de Chernobyl le valió a Svetlana Alexievich reconocimiento internacional y numerosos premios literarios, incluyendo el Premio Nacional del Círculo de la Crítica Literaria en Bielorrusia, el Premio Médicis-Sey en Francia y el Premio Nobel de Literatura. Su enfoque innovador de dar voz a las personas comunes y su habilidad para capturar las emociones y realidades de vida en la Unión Soviética han sido ampliamente elogiados por críticos y lectores en todo el mundo. Sin embargo, el trabajo de Svetlana Alexievich también ha sido objeto de polémica y críticas por parte de algunas personas en Bielorrusia y Rusia. Ha sido acusada de presentar una visión sesgada de la historia soviética, así como de fomentar una imagen negativa de la gente y la cultura de la región. A pesar de esto, Alexievich sigue siendo una figura influyente en la literatura contemporánea y no detiene su dedicación a dar voz a las historias de la gente común. Pasando a mi opinión, considero que Voces de Chernobyl es una obra increíble y con una narración profundamente conmovedora que captura las tragedias vividas por estas personas tras el desastre de Chernobyl. La elección de Alexievich de presentar el contenido del libro mediante testimonios y entrevistas resulta en una forma efectiva de transparentar los hechos y dar voz a las personas directamente involucradas. Esta era la intención de la autora, resaltar las voces y experiencias individuales. Sin embargo, este mismo formato de entrevistas resulta un poco confuso para uno como lector, ya que los testimonios se presentan en fragmentos y en una forma un poco desordenada. Y esto al final como que dificulta la comprensión total de la historia. Aunque el formato es lo único que puedo criticar, por así decirlo, de Voces de Chernobyl, es innegable que el libro tiene un impacto emocional extremadamente fuerte. A través de cada historia pude sentir el miedo, la angustia y todo lo que sintieron aquellas personas cuyas vidas se vieron derrumbadas después de esta catástrofe. Esta conexión emocional hace que el libro se sienta más profundo y te deje una impresión duradera. Yo creí que necesitaría una semana cuando mucho para terminar de leer este libro, pero me pasaba que con leer algunas páginas de pronto me dejaba con una sensación hasta de impotencia por ver todo el sufrimiento que pasaron estas personas y que incluso entonces las autoridades eran muy necias y hasta crueles porque no les contaban la realidad de lo que estaba pasando o los trataban como realmente bombas nucleares a punto de estallar y que ya no tenían solución. Pero algo que también me gustó mucho del libro fue leer las conexiones entre estas personas, su apoyo mutuo, pues no importaba si se trataba de una historia de amor, de amistad o de simples conocidos, podías ver que harían lo que fuera por estar junto a esa persona que les importaba, incluso si dependía que arriesgaran su propia vida en ello. En general, Voces de Chernobyl es una obra increíblemente importante en la historia y que toca cada nervio en ti. La forma en que Svetlana Alexievich
toca cada historia personal y el sufrimiento humano tras el desastre de Chernobyl es realmente impactante y trascendental, no importa en qué momento leas el libro. Ahora pasemos a los elementos periodísticos utilizados en el libro. 1. El libro utiliza técnicas periodísticas de narración, organizando los testimonios en capítulos temáticos y usando técnicas de edición para presentar una historia coherente y efectiva. 2. Contexto histórico. La autora sitúa el desastre de Chernobyl en su contexto histórico, explicando desde el desarrollo del programa nuclear en la Unión Soviética hasta las reacciones de las autoridades y la sociedad ante el incidente. 4. Fuentes confiables. La autora se basa en una variedad de fuentes confiables, como lo son los testimonios de los supervivientes, los informes policiales y las investigaciones realizadas sobre el desastre de Chernobyl. 5. Datos y estadísticas. La autora incluye datos y estadísticas precisos sobre la magnitud del desastre, la cantidad de personas afectadas y los efectos a largo plazo en la salud de las personas y el medio ambiente. 6. Narración objetiva. Aunque el libro se basa en testimonios personales, Alexievich mantiene una narración objetiva, evitando la opinión personal y dejando que las voces de los supervivientes hablen por sí mismas. 7. Análisis y reflexión. El último elemento periodístico que pude encontrar fue que el autor Alexievich incluye reflexiones y análisis propios sobre las consecuencias sociales, políticas y culturales del desastre de Chernobyl, lo que aporta una perspectiva periodística más amplia al relato. Y ese es mi análisis completo a Voces de Chernobyl. Realmente fue un libro que me gustó mucho, pues yo no tenía un conocimiento muy claro sobre lo que había pasado con ese caso. Y ahora que lo sé, extraño la época en la que vivía en ignorancia. Pero dejando de lado lo pesado que resulta encontrarte con ese tipo de historias tan personales, creo que es una lectura muy recomendada, sobre todo si te interesa la historia o quieres leer una crítica hacia el gobierno o también lazos personales, la forma en que los humanos siempre encuentran la forma de apoyarse los unos a los otros. Creo que también tiene un trasfondo muy bonito en ese lado, así que realmente aprecio esta lectura y espero que otros lleguen a conocer este libro y valorarlo como el tesoro que es.